Enrique sabe que está muy enfermo y lo asume heroicamente, sin quejarse. Pero más que su enfermedad, le duele sentir que todavía le queda mucho por hacer, que va a abandonar a su familia, que ya no podrá proteger a sus obreros. Pero Dios lo está llamando junto a él, y solo su profunda fe lo consuela. En él había una gran resignación, una gran aceptación, una actitud muy positiva. Le daba un sentido religioso justamente a su. Él ofrecía sus sacrificios como completando la pasión del Señor. Realmente su espíritu religioso era de una profundidad y de una gran autenticidad. Quienes lo aman esperan un milagro y lo convencen para viajar a Lourdes. Él piensa que ese dinero podría destinarse a los que más lo necesitan, pero no quiere contradecirlos y va. El alma de Enrique conoce la voluntad de Dios, sabe que el tiempo apremia y este es el momento para darse hasta el fin. Por eso no quiere separarse de su familia ni por un momento, porque ellos le dan las fuerzas para seguir viviendo. Yo me acuerdo haberlo visto en esta casa cuando él ya estaba enfermo y pasaba más tiempo acá. Yo llegué una vez a ver a uno de los chicos que estaba con algún problema no demasiado importante en un dormitorio. Estaban todos jugando, tirándose con almohadas. Llegué yo y le di un almohadazo también. Su familia y el trabajo lo aferran a la vida. Y como buen marino que fue, no abandonará el barco hasta que el agua lo cubra por completo. Tenía un don de no estar pensando que se iba a morir. Entonces él estaba, como si no tuviera esa pesadilla delante. Y programando y pensando y actuando. Me dejó un gran ejemplo de su muerte, un gran ejemplo, una serenidad que a mí me asustaba. No querés tomar esto, no, afronto. Afrontar la vida, la muerte era como afrontar un examen. Enrique ya no puede seguir trabajando y sus obreros sienten que ahora son ellos los que tienen que dar. Más de 200 personas fueron a donar sangre y creo 250, 260. Y creo que la mayoría vino a trabajar. Donaron sangre y vinieron a trabajar. Yo no asistí a la despedida que él hizo en Berazategui, donde anunció el mal que tenía. Pero tuvo esa valentía, esa grandeza. Discúlpenme. Reunió a la gente para agradecerles. Y decía que ahora estaba contento porque sabía que en sus venas corría sangre de obrero. Y como un regalo de Dios, en el final de su vida, Enrique cumple su sueño. Ahora corre sangre obrera por sus venas. Ya es uno de ellos. Y el hombre de la libretita, como lo apodaron algunos cariñosamente, se despide de la vida pública, invocando a su socia celestial, con palabras que son parte de su legado, de su herencia espiritual, que resuenan aún hoy. Pidámosle a María que nos haga comprender y amar nuestra misión, y nos proporcione luz, fuerza y alegría para lograr una Argentina mejor, y así tener más para ofrecer a Dios. Antes de morir, Enrique cumple otro sueño. Su padre, que lo había educado en la fe cristiana solo por cumplir una promesa, está comulgando junto a él.
Y también mamá Sara está allí, acompañándolo. Enrique fallece el 27 de agosto de 1962, el mismo día en que se cumplen 37 años de la muerte de su madre. Los primeros años no extrañaba, sino que estaba muerta. No, fue terrible. Bueno, se extraña su presencia. Un argentino que se dedicaba a sus congéneres, a sus compatriotas, a los empresarios, a la iglesia, a su familia, a sus amigos. Un ejemplo para mí casi constantemente y sobre todo un ejemplo también en la parte espiritual. El hombre siempre, y siempre lo sigo diciendo, en cualquier lado donde estoy, es Enrique Llo. Para mí es el hombre modelo que conocí en mi vida. Una vida centrada en Cristo, es decir, la vida cristocéntrica. Alguien que estaba en una unión muy profunda y muy íntima con Jesús. Y eso le permitió realmente realizar tantas cosas. Aprendí de él a ser humilde, a ayudar a la gente, a comprenderla. Yo pienso que hoy, si el 50% de los empresarios, o menos del 50%, fueran como Enrique Llo, no pasarían las cosas que están pasando. Porque él decía que detrás de un obrero, un empleado, había una madre, un hermano que esperaba el pan de cada día. ACDE creo que tiene una continuidad perfecta en lo histórico en cuanto al sendero que trazaron desde la fundación Enrique Llo y el grupo que lo acompañó. Aprendimos muchas cosas del ejemplo que él daba con su austeridad. Alguien muy capaz, que se podía concentrar mucho y a quien yo seguía mucho. Es decir, que cuando él decía algo, no se me iba por el otro lado, lo escuchaba y lo seguía. Enrique Llo, que esperemos sea algún día proclamado santo. Enrique, que no tenía miedo, iba adelante, miraba hacia adelante, hacia la cruz, hacia Jesús, hacia Dios. Y la vida de Enrique Llo, que comenzó en París, sigue en el corazón de todos los que conocieron a ese chico travieso que desafió la tristeza y empezó a navegar en busca de nuevas experiencias. Y un día descubrió el secreto de la verdadera alegría. Entonces se lo enseñó a sus compañeros de armas. Con amor se lo dijo a su mujer. En la fábrica lo supieron sus obreros. Jugando lo aprendieron sus hijos. Lo escribió de 1000 maneras. Lo repitió en todas partes. Y lo vivió en cada instante. Y de esta forma consiguió lo que tanto deseaba: hacer felices a los demás. Y aún hoy, a través del tiempo, este hombre inmenso nos revela su secreto más preciado. Enrique simplemente sonreía y daba a manos llenas, porque había encontrado a Dios.